Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeras. El día de hoy les vamos a explicar sobre la Ehrlichia. Dentro del resumen de contenido tenemos lo que es la historia, el ciclo de vida, morfología, cuadro comparativo, importancia sanitaria, tratamiento, prevención y entre otras. Bueno, tenemos que dentro de la historia, en 1935, Donatien Lepstor del Instituto Pasteur de Argalia visualizaron monocitos de perros febriles y con anemia, organismos semejantes a rickettsias, por lo que fueron clasificados como Rickettsia canis. En 1945, Moshe Kidd los reclasificó como Ehrlichia canis en honor a Paul Ehrlich, bacteriólogo alemán, con todo lo que se estableció en un género diferente a Rickettsia. En 1957, en el hemisferio occidental, Boll y en el sur Moller identificaron el primer caso de infección por Ehrlichia canis en frotis sanguíneos de perros de la isla de Aruba. En 1962, Edwin visualizó que Ehrlichia canis en leucocitos de perros en frotis sanguíneos como un patógeno de importancia veterinaria. Esto se dio en Estados Unidos. 1963, brote episódico en perros militares ingleses en Singapur. Aumentaron la preocupación por la enfermedad. En 1968, brote de perros militares de Estados Unidos en Vietnam, que resultó con la muerte de aproximadamente 200 animales. Ahora hablemos sobre la Ehrlichia y su ciclo de vida. Existen dos fases: la fase extracelular, que es la infección. Las Ehrlichias están presentadas en la saliva de las garrapatas infectadas durante una picadura que ingresan al torrente sanguíneo del hospedador. Buscan células específicas como los monocitos y granulocitos, dependiendo de la especie de la Ehrlichia. Fase intracelular, de replicación. Una vez que las células del hospedador y las bacterias forman unas vacuolas llamadas mórulas, se replican dentro de estas mórulas utilizando recursos de la célula infectada. Cuando las células infectadas se destruyen, las bacterias son liberadas del torrente sanguíneo, listas para infectar nuevas células. En esta imagen podemos visualizar lo que es el ciclo de la vida de la garrapata, como tenemos en huevo, larva, ninfa y en presentación adulta. Hemos colocado dos videos en los cuales explican cómo es el agente, el reservorio, la puerta de salida del agente, modo de transmisión, puerta de entrada del hospedador, hospedador susceptible. Este video no se puede reproducir, pues por lo tanto continuemos con las diapositivas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista, y hoy vengo con un video muy importante para hablarles sobre la patología, el tratamiento, la prevención de una enfermedad muy importante que tanto veterinarios como tutores de mascotas, en especial de perros, debemos tener dentro de nuestro radar. Hoy les quiero hablar sobre la ehrlichiosis canina, una patología contagiosa que es muy triste porque es muy peligrosa y puede ser mortal para nuestros perros, y que nosotros como tutores tenemos la manera de prevenirlo y debemos saber cómo identificar los síntomas cuando algo no está bien con nuestro peludo. Entonces te voy a hablar sobre esta enfermedad, espero que te guste mucho. La verdad me pareció muy importante hablar sobre esta patología porque tristemente cada vez la vemos más y más, en especial en zonas tropicales, en climas cálidos, donde podemos encontrar garrapatas. Entonces no te pierdas este video si tienes un perrito en casa, porque te aseguro que te puede ayudar a salvar la vida de tu peludo tan solo conociendo los síntomas de esta enfermedad. Si te gusta aprender sobre tu peludo, quieres aprender sobre más enfermedades y muchos tips, te invito a suscribirte a mi canal en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse, y si no quieres perderte de ningún video, activa la campanita de las notificaciones para que te avise cada vez que yo publique un nuevo video.
La erliquiosis canina es una enfermedad infecciosa transmitida por las garrapatas que puede afectar a perros de cualquier edad y de cualquier raza. Desde hace mucho tiempo se ha reportado una gran mortalidad y morbilidad entre los perros domésticos y otros miembros de la familia canina. Esto se ha dado en países de todo el mundo, pero sobre todo podemos ver esta enfermedad en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Y esto concuerda perfectamente con la presencia de esta garrapata, que es llamada la garrapata marrón del perro o científicamente conocido como Rhipicephalus sanguineus. Esta bacteria puede transmitirse a tu peludito por medio de la picadura de una garrapata. Estas garrapatas se contaminan al ingerir sangre de un perro que ya está infectado con esta enfermedad y desde ese momento se convierte en portador y transmisor de esta enfermedad. En la erliquia hay diferentes fases y te voy a contar los síntomas para que estés muy atento a cualquier síntoma para que te ayude a identificar a tiempo esta enfermedad en tu peludo. Los síntomas principales son la anorexia, la pérdida de apetito, la debilidad. Las mucosas de nuestros peludos normalmente deberían ser rosadas, pero en esta enfermedad las vemos muy pálidas o ictéricas, es decir, que se ven amarillas. También puede haber picos de fiebre y también pueden haber petequias, que son pequeñas hemorragias localizadas en todo el cuerpo. También pueden haber vómitos, diarreas o síntomas nerviosos. La erliquiosis se divide en tres fases: en la aguda, la subclínica y la crónica. En la fase aguda, que inicia entre el día 8 y 20 después de la infección, las riquecias, es decir, la liquia, se replican en los leucocitos y viajan a través de la sangre. Y aquí el parásito se propaga por diferentes órganos, principalmente el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. La fase subclínica se caracteriza por la persistencia de la erliquia en el animal. Algunos perros pueden convivir por muchísimos años con esta enfermedad en la sangre, pero están en esta etapa subclínica y al inmunocomprometerse o en el momento en que se le bajen las defensas o tenga alguna patología, este parásito puede despertar y empezar a afectar y mostrar sintomatología. El diagnóstico de esta enfermedad se da inicialmente por exámenes rutinarios de sangre que hicimos en un perro, por ejemplo, que estaba enfermo presentando algún síntoma. En estos exámenes de sangre vamos a poder evidenciar que probablemente hay un bajo conteo de plaquetas, porque normalmente están bajas en esta enfermedad. También puede haber una alteración en la línea roja, en la línea blanca, así como también pueden haber alteraciones en las enzimas de hígado y de riñones. Es acá donde los veterinarios debemos tomar acción y hacer una prueba PCR para confirmar la presencia de erliquia o de otros hemoparásitos que también pueden afectar. El tratamiento principal de esta enfermedad se basa en la administración de un antibiótico llamado doxiciclina durante 28 días. Es un tratamiento largo y adicionalmente se debe... Bueno, hablemos sobre la morfología según su ciclo de vida. Tenemos en forma de huevos, que su forma es ovalada y lisa, de tamaño muy pequeño, aproximadamente de 0.4 a 0.5 mm, de color marrón oscuro, negro brillante, estructura que presenta una cubierta protectora, resistentes que lo permiten sobrevivir en el ambiente hasta eclosionar. Tenemos lo que es la larva, cuerpo pequeño y ovalado, mide de alrededor de 0.5 a 0.8 mm de largo, de color claro, marrón claro. Su estructura tiene 6 patas, triada característica de la larva de las garrapatas. Presenta un escudo dorsal que también es llamado escutelo, pero no cubre todo el cuerpo, que es muy importante saber. Boca adaptada para perforar y alimentarse de la sangre, aunque en menor escala, de estas etapas posteriores. Dentro de la ninfa tenemos que su forma es casi similar a la larva, pero de mayor tamaño. Tenemos que es una larva entre 1 a 1.5 mm, marrón oscuro, tiene 8 patas, 2 pares adicionales para que aparezcan en el nudo de la larva a la linfa. No tienen genitales externos, lo que dificulta cuando son adultos y son más móviles que una larva. En su forma adulta tenemos que es ovalada y aplanada, dorsalmente presentada, de tamaño entre machos tenemos de 2 a 3 mm, sin alimentación, y en hembras de 3 a 5 mm sin sangre, puede llegar a medir hasta 12. Al alimentarse es de marrón oscuro uniforme, su color
Dimorfismo sexual: los machos tienen un escudo dorsal donde cubren todo el cuerpo, las hembras tienen un escudo más pequeño que permite la expansión abdominal durante el alimento, y tiene pinzas bucales especializadas para perforar la piel y anclarse al huésped. Perdón. Las hembras poseen genitales visibles en su forma adulta y en su estructura, ya que presentan el depósito de huevos tras alimentarse. Tenemos la tabla comparativa entre machos y hembras. Tenemos de este género, su tamaño en machos es menor comparado a la hembra, mientras que la hembra es mayor, especialmente cuando están llenas. Su color generalmente es de color oscuro, color marrón. En la hembra puede ser más clara, más color marrón o claro o rojizo. En la forma del cuerpo, en macho tiene un cuerpo más pequeño con forma ovalada, y mientras que en la hembra es más redonda, especialmente por la infección de sangre que engorda. Dentro de la presencia del escudo, el escudo o carapacho, que también se lo llama, es predominante y cubre la mayor parte del cuerpo, mientras que en la hembra es de menor predominancia y cubre una porción del cuerpo, no en su totalidad. A la aparición de los órganos reproductivos, tenemos que no presentan en los machos órganos reproductivos y que no son visibles más que todo. Mientras que en la hembra es totalmente diferente, que al menos en su forma adulta, es totalmente visible sus aparatos reproductivos, ya que por ahí también tendrían que depositar los huevos. Su comportamiento en machos es generalmente más pequeño y de menor capacidad para engordar, mientras que la hembra es totalmente lo contrario, busca alimentarse para ser más grande y crecer un poco más. Durante el ciclo de la vida varía en el macho según la especie, pero es más corta que la hembra, y la hembra tiene una vida más larga, generalmente después de alimentarse, cuando ya están llenas de sangre. La liquiosis es una enfermedad bacteriana que afecta tanto al humano como a los animales, particularmente a los perros, y está asociada con la bacteria de género Escherichia de las garrapatas, que actúan como unos vectores de estas bacterias. Facilitan su propagación entre animales, y también hay que tomar en cuenta que en ocasiones al ser humano la enfermedad se encuentra principalmente en zonas donde las garrapatas son endémicas, y su prevalencia es mayor de riesgo entre Estados Unidos, Asia y América Latina. Tenemos su agente causal del Ehrlichiosis, que son las bacterias de Ehrlichia, que son cocos o cocobacilos intracelulares obligados. Estas bacterias infectan principalmente los glóbulos blancos, como los neutrófilos, monocitos y linfocitos, dependiendo de la especie de Ehrlichia implicada. Existen varias especies de Ehrlichias que pueden causar ehrlichiosis tanto como en animales como en humanos, principalmente involucradas, las cuales vamos a presentar en las siguientes diapositivas. Ehrlichia canis es la causante más común de la ehrlichiosis en perros, y esta está asociada con garrapatas del género Rhipicephalus como Rhipicephalus sanguineus. También pueden ser afectadas en otros mamíferos, incluyendo en humanos, aunque de menor medida. Tenemos la presentación aquí de tres también que son muy asociadas, que es la Ehrlichia edwin. Esta especie afecta principalmente a perros y es transmitida por garrapatas Ambliomas americana. También pueden afectarse en humanos, puesto que es de menor frecuencia también en Ehrlichia canis. Ya, tenemos la siguiente, que es la Ehrlichia chafensis, causada por ehrlichiosis humana monocítica, y es transmitida por la garrapata Amblyomma americanum, garrapata del ciervo también llamada. Es responsable de la enfermedad de los seres humanos, principalmente en Estados Unidos. Y por último tenemos lo que es la Ehrlichia rheumatium, causada por fiebre del corazón en ganado, principalmente en África, y está asociada con las garrapatas de género Amblyomma.
Tenemos algo muy importante que es la clasificación de la heliquiosis. La heliquiosis se clasifica principalmente según el tipo de licha que infecta al hospedador, según el tipo de célula blanca que infecta puede ser heliquiosis monocítica, que provoca la Escherichia canis, Escherichia Chafaces, Escherichia Edwin, que afectan a monocitos y macrófagos. Y por otro lado tenemos la heliquiosis granulocítica, causada por anaplasma SPP, cuando este también es un tipo de riqueza estrechamente relacionado con el licha. De esto es un papel muy importante lo que es la transmisión, ya que la transmisión de la licha se da principalmente por picaduras de garrapatas infectadas. Las garrapatas actúan como vectores, adquiriendo las bacterias durante la alimentación de sangre. Un hospedador infectado puede transmitir a otros huéspedes. La especie más común de garrapatas que transmiten la licha son la Ripicephalus sanguíneos, garrapata marrón del perro, la Amblyomma americanum, garrapata del ciervo, la Ixodes spularis, que garrapata de los ciervos, relacionada principalmente con la transmisión del anaplasma. Causa bacteriana y entrada al organismo. La infectación se da cuando una garrapata infectada, generalmente la Ripece palos sanguíneos, garrapata marrón del perro, pica a un animal susceptible como el perro, transmitiendo una bacteria que es la Escherichia canis o alguna Escherichia edwin o Escherichia chafacis. La bacteria entra en el torrente sanguíneo y se dirige a las células sanguíneas, principalmente a los leucocitos, que son los glóbulos blancos, especialmente los monocitos y granulocitos, donde se reproduce. Dentro de la replicación intracelular tenemos que la leche es una bacteria intracelular obligada, lo que significa que necesita vivir y multiplicarse dentro de las células del huésped. Una vez dentro de los leucocitos, la bacteria forma una de las estructuras conocidas como mórula, que se agregan bacterias dentro de la célula. Esta mórula se observa bajo el microscopio y es un marcador de diagnóstico de análisis clínicos. Dentro de la sintomatología de la heliquiosis tenemos que varían estos síntomas, dependiendo de la especie, que involucran en la salud del hospedador. Tenemos, por ejemplo, en perros los síntomas y también en seres humanos. Tenemos que en perros puede haber fiebre, pérdida del apetito, letargo, anemia, sangrado, agrandamiento de los ganglios linfáticos y el vaso. También tenemos dolor en las articulaciones, lo que también es fiebre, dolor de cabeza, fatiga en humanos, obviamente, dolores musculares, erupciones cutáneas y en algunos casos síntomas gastrointestinales, y en casos graves pueden haber órganos internos afectados también. Dentro del diagnóstico tenemos que para diagnosticar el heliquiosis se realiza mediante pruebas serológicas, que es la detectación de anticuerpos específicos como la ELICHA. También tenemos la PCR, reacción de cadena de polimerasa, para identificar el ADN de licha en muestras de sangre o tejidos, frotis sanguíneos, observación de las inclusiones intracelulares de los glóbulos blancos, típicas de esta bacteria y que se la puede ver bajo el microscopio. Dentro del tratamiento tenemos que es principalmente el antibiótico en primera línea. El tratamiento puede ser la doxiciclina, de 5 a 10 miligramos sobre kilogramos de peso, una o dos dosis durante 14 a 28 días. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, podemos mejorarlo o irlo disminuyendo. En caso de alergia a la doxiciclina se pueden considerar otras opciones como la rifapicina, aunque no es un tratamiento de primera elección, pero debe de consultar con su especialista. Y también tenemos un tratamiento de soporte, que tenemos que en casos graves puede ser necesario líquidos intravenosos, transfusiones o soportes adicionales según los síntomas. Es importante saber que en la prevención se puede dar
por uso de collares antiparasitarios, pipetas, medicamentos orales, para controlar garrapatas, revisión frecuente del pelaje, traspaseo aire libre, retiros inmediato de las garrapatas en caso de que sea visible, mantener áreas exteriores limpias, cortadas y reducir el hábito para las garrapatas, evitar el acceso a animales infestados de garrapatas. Muchas gracias por su atención y esto es lo que les podríamos explicar sobre estas enfermedades.